Sintoniza la emisora online que vino para quedarse, plataformadigital.com. Plataforma Digital RD.com, haciendo la diferencia. Celebremos juntos la alegría de la Pascua. Este es el día de la luz, el día verdaderamente feliz. Este es el día que une el cielo con la tierra, que une lo divino con lo humano. Este es el día que nos hace testigos del resucitado, que es el camino, la verdad y la vida. Felices Pascuas de Resurrección. Cristo vive y te quiere vivo. Resucitó, Él está vivo. Resucitó, aleluya. Resucitó, vive y reina. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Contigo en la Enfermedad. Qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer, por eso en vez... Este programa te ayudará a mirar con ojos de fe la enfermedad y a descubrir en ella el amor misericordioso de Dios que nunca te abandona. Convierte en una ofrenda y en holocausto mi enfermedad. Si tú lo quieres, oh Señor, puedes sanarme para esta vida y para la eternidad. Oh, qué dicha recibirle a medianoche. Saludos, estimados radioescuchas de su programa Contigo en la Enfermedad. Les habla el doctor José Enrique Canjiano, psicólogo clínico. En el día de hoy vamos a discutir el tema de la enfermedad periferal vascular. Para esto hemos invitado al doctor Luis Santiago de la Ponce Health Science University, quien va a estar dialogando sobre el tema. Bienvenido y gracias por su disponibilidad. Buenos días, doctor Canjiano, y buenos días a todos los radioyentes de hoy. Cuando hablamos de la enfermedad periferal vascular, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues en términos generales, la enfermedad periferal vascular es la obstrucción de las arterias del cuerpo, con excepción de las arterias coronáneas, que son las arterias del corazón, y las arterias intracraneales, las arterias que se encargan de suplir la sangre al cerebro. Algunos ejemplos de arterias periferales son la aorta, las arterias de las extremidades, las arterias que suplen el tracto gastrointestinal y las arterias de los riñones. Esta condición puede afectar a cualquiera de esas arterias que le acabo de mencionar. Esta es una enfermedad crónica que toma años en desarrollarse. Inclusive, se ha observado inicios de esta enfermedad en personas muy jóvenes. El personaje principal de esta enfermedad son las placas ateroscleróticas. Estas son unas placas de colesterol y lípidos que se forman en la capa interior de las arterias con el pasar de los años. Mientras se siguen acumulando estas placas en las arterias, se va disminuyendo el flujo de sangre a distintas partes del cuerpo, causando una gama variada de síntomas. Inclusive, si una de estas placas se rompe, se puede llegar a obstruir una arteria completamente, causando el infarto de un órgano o una extremidad. ¿Cuáles son las estadísticas epidemiológicas con relación a esta enfermedad? Pues en la actualidad hay unos 8.5 millones de personas con enfermedad periferal vascular en los Estados Unidos. Y la prevalencia se ha observado que comienza a aumentar desde los 40 años de forma significativa. Los niveles de incidencia son más altos entre los afroamericanos y los hispanos, y el pico más alto de incidencia ocurre entre los 60 y los 80 años. Y esto es una enfermedad que no discrimina por sexo, ya que afecta a hombres y a mujeres por igual. ¿Y hay algunos factores de riesgo relacionados a esta enfermedad? Pues hay varios factores de riesgo que son sumamente importantes para el desarrollo de esta enfermedad, pero los más importantes son los primeros dos que te voy a mencionar. El primero es el cigarrillo.
Algunos estudios han demostrado que la mitad de los casos de enfermedad periferal vascular se pueden atribuir al uso directo de cigarrillos o tabaco. El riesgo y severidad aumentan con la cantidad de cigarrillos que se ha fumado el paciente y los años que lleva consumiendo esta sustancia. Otro factor de riesgo súper importante para la condición es la diabetes, especialmente en los pacientes que tienen un control pobre de ella. El problema más grande de estos pacientes es que debido al daño en los nervios causados por la diabetes, muchos de ellos no se dan cuenta de la enfermedad vascular, ya que pierden la sensación del dolor en las piernas y vienen a presentar síntomas ya cuando la enfermedad está sumamente avanzada. Otros factores de riesgo importantes lo son el historial familiar, una dieta poco saludable, la hipertensión, la obesidad y niveles altos de colesterol. O sea que podríamos hablar de que las enfermedades del corazón como el colesterol alto, la presión arterial alta, contribuyen a esta enfermedad. Eso es completamente correcto. Okay. Todo factor de riesgo que esté atado a enfermedad cardiovascular en el corazón, pues también va a poner en riesgo las arterias del cuerpo. ¿Y la edad también está relacionada? Eso es correcto. Como lo había mencionado, desde los 40 años, la incidencia de esta enfermedad va aumentando, así que hay una relación directa entre la edad y el desarrollar la enfermedad periferal vascular. Y el yo tener un familiar que ha presentado problemas cardíacos, problemas periferales, vasculares, ¿eso me pone en mayor riesgo a mí como paciente? Eso es correcto. Se ha demostrado que hay genes que predisponen a personas a desarrollar esta enfermedad y como los genes corren en la familia, pues esto pone en riesgo a la familia de tener una incidencia mayor de enfermedad periferal vascular. Actualmente la mayor parte de las personas está muy pasiva, ¿verdad? Con toda la cuestión de la tecnología, lo vemos con los niños, con las tabletas, los teléfonos celulares, y entonces hay muy poco acción, muy poco ejercicio, muy poco movimiento. ¿El estar sentado o parado por mucho tiempo tiene alguna relación con el desarrollo de la enfermedad? Una relación directa, doctor. Se ha demostrado que estilos de vida sedentarios pues aumentan el riesgo de la formación de esta enfermedad. Inclusive, uno de los primeros tratamientos que se recomienda para esta enfermedad en estadios muy tempranos es el ejercicio. Eso ayuda a revascularizar las piernas y evitar los distintos síntomas y complicaciones que pueden salir a raíz de esta condición. Y la persona me dijiste que presentaba una serie de síntomas con relación a la enfermedad. Eso es correcto. La enfermedad periferal vascular, lo primero es que es silenciosa. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos inicialmente, pero cuando la oclusión de las arterias llega a un punto significativo de obstrucción, comienzan con síntomas de claudicación, que este es el síntoma clásico de esta condición. La claudicación, por definición, es un dolor o quemazón en los músculos que siente el paciente cuando está utilizando la extremidad y desaparece cuando el paciente se detiene y descansa. Cuando la enfermedad está presente en las piernas, se va a presentar con claudicación cuando el paciente esté caminando ciertas distancias. Este síntoma es causado porque el flujo sanguíneo hacia los músculos de las piernas no es suficiente en estos pacientes. Además, los pacientes pueden presentar con la piel brillosa y ausencia de pelos en la extremidad. Mientras la enfermedad progresa, los pacientes van a presentar con síntomas un poco más serios. En el caso de la isquemia crítica, esto es cuando se corta de forma aguda el flujo de sangre hacia una extremidad, el paciente puede presentar con úlceras, gangrena, inclusive con dolor cuando el paciente esté en descanso. Y en el peor de los casos, el paciente va a presentar síntomas de isquemia aguda, que son dolor, palidez, la falta del pulso, el parálisis total de la extremidad, las parestesias, que es como los cosquilleos o las hormiguitas que uno puede sentir en las piernas, e inclusive con la pierna fría. La presencia de estos síntomas indica que la condición atenta contra la vida del paciente y que debería dirigirse al hospital de inmediato. ¿Cómo se llega a diagnosticar esta enfermedad? Pues el primer paso del diagnóstico de esta enfermedad es un buen historial médico. El propósito de este es sacar a luz los factores de riesgo antes mencionados para determinar la probabilidad de que el paciente esté padeciendo de la enfermedad periferal vascular. Luego pasamos al examen físico, en donde se palpan los pulsos periferales para determinar en qué posición o región anatómica está la oclusión.
Para confirmar el diagnóstico se utiliza el Ankle Brachial Index, que esto es una medida en la cual se comparan las diferencias en presiones de las extremidades superiores e inferiores. Un índice de Ankle Brachial Index de 1.4 y 1 es considerado normal. Si está entre 0.99 y 0.91 se considera que el paciente está borderline, o sea que está en riesgo de desarrollar la enfermedad. Y de 0.9 hacia abajo se considera normal y el diagnóstico de la enfermedad. Otros métodos también son utilizados para visualizar la enfermedad, pero estos se usan cuando ya se está considerando el proceso de revascularización del paciente, como es el arteriograma, en el cual se inserta un catéter en la arteria femoral del paciente y este es guiado hasta donde se sospecha que está la lesión. Aquí se tira un tinte, que es conocido también como contraste, y se tiran unas placas, unos rayos X en vivo para directamente visualizar dónde está ocurriendo esa lesión u obstrucción en las arterias. Entiendo que para hacer un diagnóstico más preciso, el médico debe hacer un examen físico, hacerle preguntas relacionadas con los síntomas y antecedentes clínicos, y a su vez debe hacer pruebas de sangre, pruebas de imagen, como parte del proceso de diagnóstico. Sí, eso es correcto. Son todos pasos bastante estándares que se toman para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Inclusive se pueden hacer estudios de ultrasonido en las piernas para determinar cómo es el flujo de sangre en estos pacientes y en sus extremidades afectadas, y con eso pues pueden guiar mucho mejor el manejo de esta condición. ¿Y esto lo puede hacer el médico primario? Puede ser que hayan médicos primarios que estén certificados para hacer esto, pero normalmente esto recae en la responsabilidad del cirujano vascular. Él es quien monitorea la enfermedad periferal vascular y es más bien el que toma las determinaciones de cuándo es que se va a tomar acción para manejar la condición de este paciente. Pero la situación puede ser de que el paciente vaya al médico primario y entonces se detecten estos síntomas, entonces se refiere. Eso es correcto. Ok, sí, porque muchas veces entonces permanece con el médico primario y no se refiere, que acuérdate que es parte del proceso de tratamiento que tenemos actualmente. En términos dijiste de los estilos de vida, la dieta, me hablaste que era importante también. Sí, la dieta es sumamente importante y especialmente en una población como la puertorriqueña que nos encanta comer cosas fritas y nos de chinchorreo los fines de semana, comer alcapurria, empanadillas, bacalaítos. Pues todos esos son factores en la dieta que aumentan bien significativamente la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. ¿Y la bebida? También. Se ha demostrado que la bebida pues, puede causar daños vasculares y estos pequeños daños que ocurren en las arterias facilitan que se deposite todo este colesterol y todas estas grasas dentro de las paredes arteriales, aumentando el riesgo y precipitando la enfermedad periferal vascular. Tenemos que hacer un breve receso y regresamos. Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer, por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. Mi sufrimiento se convierte en una ofrenda y en holocausto mi enfermedad. Si tú lo quieres, oh Señor, puedes sanarme para esta vida y para la eternidad. Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer, por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. De vuelta a su programa Contigo en la Enfermedad. En la mañana de hoy estamos discutiendo el tema de la enfermedad periferal vascular y contamos con el doctor Luis Santiago, que nos está exponiendo los diferentes aspectos relacionados a síntomas, riesgos y tratamiento. ¿Cómo se cataloga esta enfermedad? Para catalogar la enfermedad periferal vascular se utilizan dos sistemas.
Se conocen en el mundo dos sistemas, que está el Rutherford y el sistema de Fontaine. El sistema de Fontaine se utiliza más en Europa y está basado más bien en los síntomas clínicos del paciente. En el Fontaine, estadio 1, este paciente es completamente asintomático. Pero si se le hacen estudios, pues se nota que hay una disminución en el calibre de las arterias de las extremidades. En el Fontaine 2, en el estadio 2, es cuando el paciente pues ya está presentando con el síntoma de la claudicación, que es el dolor en las piernas con su utilización. Y este se puede catalogar entre Fontaine A, 2A y el 2B. El 2A es cuando el paciente puede caminar 200 metros antes de desarrollar los síntomas. Y el 2B es cuando el paciente desarrolla síntomas antes de llegar a los 200 metros. Entonces está el estadio 3, que es cuando el paciente tiene dolor en descanso. Y finalmente, y el más crítico, es el Fontaine estadio 4, que es cuando el paciente pues ya tiene pérdida de tejido, tiene úlceras que no sanan, y entre otros síntomas que ya son más críticos para la enfermedad. Y el más que se utiliza en la medicina actual, especialmente en la occidental, es el sistema de Rutherford, que cataloga la enfermedad dependiendo de que si el cambio isquémico es agudo o crónico. En el caso de la enfermedad crónica, el sistema Rutherford utiliza una escala que contiene 7 niveles de clasificación. El nivel 0 viene siendo el más leve y el nivel 6 el más severo. En este sistema de clasificación se toma en consideración los síntomas del paciente y algunos hallazgos clínicos o objetivos que se encuentran en el examen físico del paciente. El estadio 0 es cuando el paciente está completamente asintomático. En el estadio 1 es cuando el paciente tiene una claudicación leve y las presiones del tobillo están levemente disminuidas. El estadio 2 es cuando el paciente tiene una claudicación moderada y los criterios están entre el estadio 1 y el estadio 3. En el estadio 3 es cuando el paciente ya tiene una claudicación severa. Esto quiere decir que el paciente no puede moverse básicamente sin sentir dolor en las extremidades. Y se pueden ir ya notando cambios en el examen físico en cuanto a los pulsos que están prácticamente impalpables. El estadio 4 es cuando el paciente ya tiene el dolor al descanso. Aquí si se hace un examen de ultrasonido, se va a ver un flujo disminuido significativamente. En el estadio 5 es cuando hay una pérdida leve de tejido, úlceras que no sanan o un foco de gangrena, que es tejido muerto, con una isquemia generalizada y cuando el pulso del tobillo básicamente es impalpable. En el estadio 6 es cuando hay una pérdida significativa del tejido o que el pie ya no es viable. En el caso de la escala isquémica aguda de Rutherford se encuentran 3 categorías. La primera se considera viable. No hay pérdida de fuerza o sensación y se puede detectar pulso utilizando un Doppler. La segunda es cuando la extremidad está en riesgo. Y esto también se puede catalogar si el riesgo se considera marginal. Y esto es cuando la pérdida de sensación es mínima, no hay debilidad muscular, pero no se escucha el pulso arterial en el Doppler. Se considera en riesgo inmediato si presenta con pérdida de sensación por encima de los dedos del pie y si hay pérdida de fuerza y no se escucha el sonido en Doppler. La tercera y última es cuando el daño isquémico es irreversible, ya que hay pérdida sustancial de tejido, cuando hay daño irreversible a los nervios y pérdida total de sensación, y además de esto hay parálisis total de la extremidad y hay ausencia de sonidos en Doppler. ¿Hay algún tipo de tratamiento específico para esta enfermedad o un tratamiento particular? Pues básicamente uno de los focos más importantes en el manejo de esta enfermedad es el control de los factores de riesgo. Esto viene siendo en un paciente hipertenso, pues controlando sus presiones, en un paciente obeso, pues controlando el peso, y en el diabético, pues controlando los niveles de azúcar en la sangre. El manejo de la enfermedad periferal vascular puede ir desde cambio en estilo de vida hasta intervenciones quirúrgicas. Como le dije, una de las primeras intervenciones conservadoras son el bajar de peso, el dejar de fumar y comenzar un régimen de ejercicio moderado. Esta enfermedad también se maneja controlando los factores de riesgo que tenga el paciente. Algunos de los medicamentos utilizados para el manejo de la enfermedad son las estatinas.
que mucha gente los conocen como la atorvastatina o el Lipitor. Algunos de los medicamentos son estos y los antiplaquetarios que también ayudan a prevenir la formación de coágulos en las regiones donde haya lesiones arterioscleróticas. Los síntomas de claudicación se pueden manejar con fármacos que ayuden a vasodilatar, esto quiere decir a ensanchar las arterias de las piernas que tengan algún tipo de obstrucción, y esto facilita el flujo, que llegue la sangre hacia las piernas, las extremidades afectadas. Algunos ejemplos de esto, el cilostazol. En el caso de que la enfermedad siga progresando, se pueden comenzar a considerar intervenciones quirúrgicas que tienen como un fin la revascularización de la extremidad. Esto quiere decir devolverle el flujo sanguíneo a la extremidad afectada. Indicaciones para cirugía son los síntomas de isquemia crítica como las úlceras que no sanan, la gangrena o tejido muerto o dolor en descanso por más de 2 semanas. Los procedimientos más comunes son la angioplastía y el bypass. La angioplastía es un procedimiento en el cual se utilizan rayos X in vivo y tinte para localizar la región estenótica, justo como el procedimiento que le había mencionado previamente. Cuando la lesión es localizada, se avanza un catéter que contiene un globito. Cuando el catéter cruza dicha región, se infla el globo y este aplasta la lesión en arroz y habichuela y aumenta el flujo de sangre hacia la extremidad afectada. Y además de eso, estos globitos pueden contener las mallitas que mucha gente en el pueblo de Puerto Rico la conoce como las mallitas que le ponen en el corazón. Estas mallitas también se pueden poner en las piernas utilizando este mismo formato del globito. En la región estenótica se infla el globo y dejando en su lugar la mallita para poder facilitar el flujo de sangre hacia la extremidad. En el caso de que esta no sea una opción viable, se recurre al bypass, que el objetivo del bypass es crear una ruta nueva por el cual el flujo sanguíneo se desvía y esquiva la lesión oclusiva. Este desvío de sangre se puede realizar utilizando venas del mismo paciente o con materiales sintéticos. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que puede presentar esta enfermedad? Pues si la enfermedad periferal vascular no es tratada, esta puede tener efectos profundamente negativos para la salud del paciente. Algunas de las complicaciones más severas de la enfermedad periferal vascular son las úlceras arteriales, que debido a que no llega suficiente oxígeno y nutrientes al área afectada, estas van a tardar mucho en sanar e inclusive puede ser que nunca sanen por completo. Otra complicación es la muerte de tejido que se encuentra distal o luego de la lesión arterial. Y las peores complicaciones de esta condición son la amputación de las extremidades, inclusive puede llegar a la muerte del paciente. ¿Y hay una forma de prevenir esta condición? Pues básicamente para prevenir la enfermedad periferal vascular se tienen que tomar medidas desde muy joven, ya que como lo había mencionado, estas lesiones pueden comenzar a formarse hasta en los adolescentes. Para prevenir se recomienda tener un estilo de vida saludable que incluye tener una dieta balanceada y ser consistente con un régimen de ejercicio. Además, esta enfermedad se previene al evitar el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Evitar el consumo de cigarrillos también puede ayudar a prevenir la enfermedad periferal vascular. En fin, el tener un estilo de vida saludable es la mejor manera de evitar esta terrible enfermedad. En la reflexión de hoy encontramos que el Papa Francisco titula su primer libro El nombre de Dios es misericordia. Y este libro trata del atributo más específico de nuestro Padre del Cielo. Hablamos de un Dios que tiene mala memoria para nuestras faltas y que sabe buscar los caminos para salir al encuentro de nuestras miserias, perdonándonos y restaurándonos. Es que un amor verdadero no descansa hasta estar en paz con el amado. Y en el caso de Dios se trata de un amor que no solo es verdadero, sino también infinito. Un amor que quiere para nosotros todo el bien posible y se emplea a fondo para rescatarnos de los caminos de muerte y llevarnos al camino de la vida. Es en una época actual tan marcada por las discusiones, las peleas, las divisiones, las descalificaciones mutuas, el Señor nos invita a priorizar por encima de nuestras prácticas de piedad la relación con nuestros hermanos. Ahora que vamos de camino, ahora que tenemos
tiempo, no desperdiciemos la vida en cosas inútiles. Es hora de redescubrir el tesoro que nos ha regalado Dios en cada amigo, en cada miembro de nuestra familia, en nuestra pareja y en todos los que nos rodean. Es hora de escuchar a Jesús, de poner egoísmos de parte y volver a la alegría y la fraternidad. Agradecemos la presencia y la participación del Dr. Luis Santiago en la discusión de este tema y los esperamos la semana próxima en su programa Contigo en la Enfermedad. Bendiciones a todos. Qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer, por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. Mi sufrimiento se convierte en una ofrenda y en holocausto. Contigo en la enfermedad. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, P.O. Box 7520, Ponce, Puerto Rico 00732-7520 o escribirnos por email a omecosponce@gmail.com. Omecos cuenta contigo. Ayúdanos a seguir nuestra misión. Nuestra misión es cumplir con la encomienda que nos dejó el Señor de evangelizar y comunicar la verdad a toda criatura, utilizando todos los medios de comunicación y las nuevas tecnologías al alcance. Puedes hacer tu donativo u ofrenda utilizando ATH Móvil Business. La identificación del PAD es Omecos Ponce.